¿Qué tal amigos? Estamos en un podcast más. Este es el segundo capítulo. Pues hoy nos encontramos con un maestro, con un capitán del ámbito de la educación. Él es el maestro Fernando Álvarez y qué mejor que él para explicarnos a lo que se dedica, a lo que él hace y cómo cambia la vida de muchas personas. Fer, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Aquí, con mucho gusto de estar en tu podcast. La verdad es que es bastante, y a lo mejor esto no sabe tu público, pero es muy chido poder estar contigo, que es mi amigo desde hace muchísimos años, somos hermanos de vida, y poder hablar de, pues, a lo que me dedico está interesante. Qué chido, qué bueno tenerte aquí, bienvenido. Para toda la gente que nos vaya a ver, bueno, este va a ser un podcast muy interesante, la verdad. Tenemos unas temáticas muy padres que nos va a explicar el maestro Fernando y bueno, vamos a empezar. Háblanos un poquito, qué es lo que tú haces, a qué te dedicas. Cuéntale a la gente qué es lo que tú realizas. Va, que va. Mira, yo soy de entrada, bueno, licenciado en educación especial y bueno, con la especialidad en trastornos de audición y lenguaje o en el área de audición y lenguaje. Básicamente lo que hago es trabajar con personas con discapacidad, con condición de vida que tienen dificultades en comunicación o con personas con discapacidad auditiva, bueno, en general, pero también tengo una maestría en psicología educativa y trabajo justamente en ese campo, ¿no? En ese campo de acción, en la psicología educativa. Mi trabajo no es un rollo tan terapéutico como el psicólogo, digamos, el psicólogo clásico. Ujú. En mi área de trabajo, porque bueno, tengo varios trabajos, pero en mi área de trabajo trabajo para el gobierno del Estado de México y ahí yo trabajo en educación básica y lo que hago pues es eh, estar intentando, estar proponiendo, promoviendo ambientes inclusivos, pero la inclusión vista desde el trabajo y la atención a personas que se están enfrentando todos los días, a niños, básicamente niños y adolescentes, niños, niñas, adolescentes, que están enfrentándose todos los días a barreras para el aprendizaje y la participación. Que ese es un término actual, ¿no? Que para que más o menos lo vayamos entendiendo, es todo lo que implica alrededor de los estudiantes que los está limitando en cuanto a su aprendizaje o en la participación social, en la participación educativa. Todo eso es lo que hago. Entonces, yo lo que hago es trabajar en conjunto con las escuelas, entiéndase padres de familia, maestros, los mismos niños, directivos, todas las personas que trabajan en las escuelas para promover estos ambientes en donde los niños, las niñas, los adolescentes puedan participar de una mejor manera, puedan tener igualdad y equidad de oportunidades, y entonces ya a partir de eso que realmente puedan lograr aprender y puedan tener un tránsito por la educación básica, pues positivo, ¿no? Eres la única persona que decidió llevar su vida sobre eso. Para mí eso es muy interesante, desde ahí yo parto porque ¿cómo, qué fue lo que detonó en ti para decidir a hacer eso con tu vida, ¿no? Meterte a esa profesión. ¿Por qué? ¿Por qué primero, cómo lo descubriste? Y después, ¿qué fue lo que te llenó? Porque esto es algo de corazón, más allá de una profesión. Sé que lo haces con tu corazón, porque ayudas a mucha gente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Fíjate que esa pregunta te la voy a responder con lo que de repente yo les platico a muchas personas. Porque bueno, además de eso, también trabajo en educación superior. O sea, yo trabajo en universidad, en personas en el área de licenciaturas, bueno, no en el área, en el nivel licenciatura y en el nivel posgrado. Entonces, ese trabajo me encanta, pero es mucho de lo que hago, lo explico y se los explico a ellos con mucho de lo que tiene que ver con mi historia de vida. Desde muy niño, yo no vivía aquí, en este contexto, en este municipio. Pero yo vivía en otro lugar y en ese lugar, desde muy chavito, yo creo que tendría como unos 4 o 5 años y conocí a un niño, un poquito más grande que yo, vivía, bueno, vive, de hecho, junto a la casa de mis tías y mis abuelos, mis tíos y mis abuelos, este, y nos hicimos amigos, se llama César.
Y César es un chavo que, pues vaya, se ha enfrentado a muchas barreras por la condición. Él es una persona con síndrome de Down. Entonces, desde los 4 años hasta los 14, 15 años, que todavía conviví mucho tiempo con él, sin querer me volví su amiguito, su hermano, su guarura, su traductor, o sea, del monitor, o sea, convivía muchísimas horas al día con él. Entonces, es curioso porque esa amistad que yo tuve con él en ese momento, que tengo, creo, porque todavía lo veo y nos saludamos de repente, ¿no? Lo veo muy, muy, muy de vez en cuando, pero nos vemos y nos saludamos y todo el rollo. Pero es curioso, en ese momento yo no entendía lo que se estaba generando, ¿no? Como esta idea como este entendimiento de, de aceptar que todas las personas que te pueden rodear tienen habilidades distintas, tienen potencialidades distintas y que independientemente de lo que tú puedas mostrar como persona, tienes cosas súper positivas. Entonces, vaya, pues, con César, con otro chavo que se llama Alberto, con el hermano de César, con los amiguitos de la calle, pues jugábamos todos, convivíamos un montón. Y era muy padre porque la verdad es que yo empecé a entender muchas cosas con relación a lo que una persona con una condición o con una discapacidad podía estar viviendo. Entonces, a mí me tocó ver que de repente lo segregaban en los juegos de otros niños, ¿no? Que de repente digan, no, él no, porque no sabe. Pero si juego con él todos los días, ¿no? Entonces, em, ese tipo de situaciones son las que como que empezaron a generar esta idea. Si a eso le agregas que mis papás fueron maestros, mis tías fueron maestras, ¿no? Entonces, mi mamá fue trabajadora social y orientadora en secundaria. Mi papá fue maestro de secundaria. Mi tía fue maestra de artes en secundarias. Mi otra tía fue educadora, bueno, es educadora y fue maestra de preescolar, pues, entonces, imagínate que yo vivía entre mi casa o la casa de mi abuela, o la calle con mis amiguitos, o de repente en las escuelas con mis papás, y veía cómo calificaban exámenes y cómo... Entonces, pues, por una cuestión de, pues sí, de estilo de vida, sí, pues obviamente yo me fui hacia ese lado, ¿no? Yo no tenía muy claro, cuando estudiaba en la preparatoria, yo no tenía muy claro hacia dónde quería ir. Entonces estaba el asunto de estudiar medicina, pero en los últimos semestres bueno, en el último año de la prepa, leyendo una revista muy viejita, que no sé si te acuerdas, que se llamaba Eres. Sí, Bueno, en esa revista, yo vi un reportaje de una carrera que se llama Comunicación Humana. Y entonces leyéndolo, vi y dije, no, pues la comunicación humana, las personas que se dedican a esto, hacen esto, dije, está chido, esto está padre, ¿no? Porque, pues, obviamente, debes de tener como esta actitud de servicio y trabajas con los morritos y la fregada. Entonces, oh, dije, está chida. Y me fui por eso. Entonces, investigando, yo creo que mi mamá me dijo, pues, investigale, a ver qué onda, ¿no? Nada más conocía que una después me enteré que dos escuelas daban esa carrera, pero las dos escuelas eran particulares, eran de paga. Una de ellas, no voy a decir el nombre porque, pues, obviamente, ¿no? La mención a lo mejor que nos que puede, lo diga. Sí. no, nada. Pero son escuelas muy caras y cuando yo me doy cuenta que el semestre, que estamos hablando de 1997, 98, un semestre en esa universidad costaba alrededor de 30,000 pesos. Entonces mis Sí, papás o sea, me dijeron, ¿sabes no qué? sientes No que se puede, está ajá, canijo. sí, Sí. no le pierdes. No le pierdes. Entonces me dijeron, no, ¿sabes qué onda? Busca otra cosa. La neta es que no está padre. Entonces me fui por otra carrera, pero, y la verdad es que esa carrera pues, no nada que ver conmigo. Pero ya después de un tiempecillo, un ex compañero de mamá, pues psicólogo, me habló por teléfono a la casa de mamá, bueno, mis papás, y me dijo, ¿sabes qué onda? Encontré algo, porque yo le había platicado lo que quiero estudiar. Encontré algo que es casi lo mismo, pero se estudia en una escuela de gobierno. Dije, a ver, y ya fue cuando me enseñó la convocatoria de la escuela donde estudió. Yo estudié en la Escuela Normal de Especialización
que en ese tiempo se llamaba Escuela Normal de Especialización del Distrito Federal, o ya se llama Roberto Quiroga, ¿no? Algo así. Pero bueno, está allá en la Ciudad de México, es de la SEP, entonces hice el examen. En esa escuela, yo me acuerdo que después de hacer el examen y que te aceptaran, en el examen de Ceneval, te hacían una entrevista para ver si eras apto o no para trabajar con niños y con personas con discapacidad y todo este rollo. Al final, la licenciatura se llama así, licenciatura en educación especial, Ok. y bueno, ya con el rollo de la especialización al mismo tiempo de audición y lenguaje. Entonces ahí fue curioso porque el primer día, y yo me acuerdo mucho, el primer día, la primer clase que tuve se llamaba Bases Lingüísticas. Entonces dije, "Sí, ¿por? Sí, ¿No? sí, sí. Pero el primer maestro que tuve en la normal, que es el maestro Virgilio, al cual admiro y quiero un montón, y nos empezó a explicar, y o sea, el primer fregadazo que te da es que entra una persona con discapacidad visual, con su máquina, su bastón, entra, y pues como no conoces a nadie, dices, ¿es alumno o es maestro? ¿Cómo un maestro ciego? Sí, sí, sí. Entonces el maestro Virgilio pasa, se sienta en el escritorio y buenas tardes, jóvenes, mi nombre, y así. Ya desde ese momento dice, o sea, el impacto, ¿no? Sí. De que, "Ay, ¿cómo? A ver, espérate, nunca había tenido una experiencia de estas". Cuando nos empieza a explicar lo que implica la lingüística, lo que es la lingüística y la importancia de la lingüística para mi carrera, en ese momento, así como en las caricaturas, como en Los Simpson, que se abre el cielo, ¡ah! ¿No? Ok. Haz de cuenta que me pasó eso, así, igualito. Y desde ese momento me enamoré de mi carrera. Y de aquí De soy. aquí, sí, neta, de aquí soy. Llegó la segunda clase y me pasó lo mismo, llegó la tercera clase y me pasó lo mismo. Y entonces, así, toda esa semana pues yo regresaba aquí a mi casa súper contento Sí. porque dije, no, o sea, esto Aquí. está chidísimo. Y empecé, pues la neta me empecé a aplicar. Aparte de que tuve compañeras, que, pues obviamente te apoyan en el sentido, o te van jalando, ¿no? Así de, oye, échale ganas, oye, güey. Entonces, estuvo muy chido. Y ahí es en donde, pum, ya, de ahí para el Real, Fuga. empecé. Y tuve la fortuna de conocer a todavía otras personas, hice un cambio de turno, conocí a amigos entrañables también. Y cuando yo egreso, me empiezo, bueno, no antes de eso, que esto también a mí me marcó mucho. La escuela, aunque es una escuela paranormalista, es una escuela en donde te enseñan a ser maestro. Alguien tuvo el súper acierto de decir, ¿saben qué? A estos cuates, a los que están estudiando de tercer año, mándenlos a hacer prácticas, pero no a las escuelas, mándenlos a hospitales. Y entonces empezamos a trabajar la parte terapéutica. Entonces ya no nada más era el rollo educativo, ya también era la parte de terapia. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar la terapia del lenguaje en el Centro Médico Nacional La Raza. O sea, ni también no es como que, la, Sí. la, la del doctor, sí, Bien la, bonita. la, la de genéricos intercambiables. No, la neta es que a mí me mandaron a La Raza y empezar a trabajar en el área de cirugía maxilofacial pediátrica, en terapia de lenguaje. Entonces, todo lo que ya veías en la escuela, ya lo aplicabas ahí, ya era un rollo de que te enseñaban a dar terapia de lenguaje y fue muy chido. O sea, entonces, eso te hizo que todavía me gustara más la carrera, Sí. ¿no? Y bueno, al final, ya después cuando yo egreso, lo que dije, vale, ¿y ahora dónde voy a trabajar? Tenía esa oportunidad de decir, bueno, yo ya estuve 2 años haciendo prácticas muy fuertes, prácticas Sí, ¿no? profesionales, ya sé cómo se trabaja en la terapia del lenguaje, todavía estoy verde, pero pues sí podría, ¿no? Y entonces empecé con algunos pacientillos por aquí cerca. Estuve trabajando después en una escuela particular. La verdad es que cuando sales de la escuela, y esto sí es como un consejito para todos los que están estudiando Pongan, licenciatura, anótenle. sí, anótenle. Y les digo porque, bueno, también trabajo en licenciatura y eso se los comento a mis estudiantes. Cuando sales o cuando egresas, hay dos fenómenos muy interesantes. El primero es que cuando sales dices, voy a cambiar el mundo y todos los que están alrededor saben menos que yo. ¿No? Entonces, como yo vengo fresquito de conocimiento, entonces a todo el mundo, vaya,
lo subestimas y dices, nadie sabe más que yo tengo la verdad absoluta. Pero después cuando empiezas a trabajar y te das cuenta que sí eres medio pendejín, hay un tip, ¿no? Por favor. Sí, claro. Cuando te das cuenta que estás muy verde, en ese momento dices, no, güey, no sé para qué estudié esto, ¿no? O sea, yo no sirvo para esto, me voy a Empieza a dedicar a derrumbar otra tu cosa. castillo de no. Sí, ¿no? Hay otro tipo de alternativas, ¿no? Están los catálogos de tenis, las congeladas, ¿no? Pero, o sea, te sientes bastante incompetente. Pero es curioso porque, bueno, empiezo a trabajar en una escuela particular, después trabajé en DIF, aquí en el municipio. Ahí fue cuando odié mi carrera por la carga de trabajo. Eran de trabajar desde muy temprano, a las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, todo el tiempo con Sin parar. grupos y sin parar, nada más con una hora de comida, ¿no? Y de repente eran entrar con grupos de 3 niños, de 4 niños. Entonces acababas, o sea, Sí, asqueado no. del trabajo, ¿no? Y la verdad es que, vaya, fue muy raro. Y al final, después de todo este asunto, tuve la oportunidad ya de entrar al subsistema estatal, ya trabajar para el gobierno del estado, con un interinato de 4 meses. Pero bueno, el chiste era entrar, ¿no? Y empezar a hacer como carrera ya dentro del gobierno. Al paso de unos meses, pues ya se termina el contrato y me dicen, pues gracias, ahí si hay algo, Hablamos. ya te hablamos. Pero el ahí si hay algo, tú lo Sí, no. entiendes como de, o sea, valió, ¿no? Como gracias, Pero útil. afortunadamente después de Sí dos, hubo algo. sí, después de las vacaciones de julio, después de que se termine el ciclo escolar, me llaman y me dicen, no, ¿sabes qué? Si hay algo, tú están tus papeles, ¿no? Llevo los papeles y afortunadamente cubro un interinato de 1 año, cubro otro interinato de otro año y ya, me dicen, ¿sabes qué onda? Ya, te vas a basificar, le llaman ellos, que es obtener tu plaza ya permanente. Y pues ya de ahí para acá, pues ahí estoy, ahora en febrero de 2026, ya cumplo 22 años de servicio. Vale. Entonces ya tengo un rato en eso. Y pues eso es lo que poco a poco te va dando como, vaya, te va generando como el gusto por tu carrera. Sí. Te vas dando cuenta de que hay vicio, ¿no? Que de repente tú también, ¿no? Te contaminas, que de repente te hartas un poquito, que de repente los cambios, las cuestiones burocráticas, eso es algo muy feo, pero desde lo positivo, pues te vas dando cuenta que la banda te estima, la banda valora tu chamba y sobre todo porque bueno, más que buscar el reconocimiento, tú te vas dando cuenta que hay muchas personas alrededor con las que tú trabajaste y que gracias a tu chamba, ahorita ellos, no gracias a ti, gracias a tu chamba y gracias al esfuerzo de ellos y de los papás, pues ahorita ya tienen hijos, ya tienen trabajos, ya andan en otro rollo, ¿no? Tengo anécdotas súper interesantes de eso. Eh, Ayer justamente, ¿no? Que llegó una señora, una madre de familia a una escuela donde yo estaba. Me dijo, hola, profe, ¿cómo está? Y yo pensé que era una mamá. Hola, señora, ¿cómo está? Buenos días. No se acuerda de mí. Y yo, no, dígame de dónde. Ay, maestro, yo estudiaba en la escuela tal, ¿no? Aquí. ¿No? Y yo dije, ¿cómo crees? Sí, mi hermana está. ¿Cómo crees? O sea, yo a ella la conocí cuando estaba en tercero o cuarto de Qué primaria mal. y ayer ya fue como madre de familia Ok. al inscribir a su. Dices, ¿en qué ¿En qué momento momento sucedió, pasó, no? no? Pues ya son 22 años, ¿no? Sí, no, ya. Entonces ya, pero y eso es lo padre, ¿no? Porque dices, bueno, mira, trabajé con su hermana, y su hermana está en otra onda. Tengo que trabajo en educación superior. Hace unos años egresó de una carrera, un chavito que yo atendí hace como 20 años, él egresó de la Vale. carrera, obtuvo un título, tiene trabajo, y él traía un rollo de comunicación no tan complicado, pero pues sí ya estaba como bien estigmatizado en su escuela. Mm. Y yo tuve la oportunidad después de encontrarme en la carrera y de darle clase ya en la carrera. Órale. Y después ya cuando lo veo egresando,
y chido, y ya después cuando lo veo, justamente eso es lo que dices, va, sí, sí, sí vale, ¿no? El Valió la boleto. pena Sí, la sí, sí. friega que, Y más que la frega, valió la pena de repente la frustración que sientes, te digo, toda sí, la parte burocrática, el que, híjole, hay muchas personas que tienen una actitud bien, bien negativa con la sí, banda, y que creen tener como esta razón de no, pues es que los niños que tienen dificultades, todos tienen que estar en una escuela especial encerrados, que no manches, no, o sea, no, no va por ahí el asunto, ¿no? Entonces, todo eso que se está hablando es lo que hago como, vaya, es lo que me ha hecho entender ya hoy, ¿no? Que lo que hago, pues es lo que sí quise hacer, cuando entendí, ¿no? Que fue porque pues, mucho en mi niñez, de mi infancia, conviví con personas que requerían de ciertos apoyos y ver que no se los daban o que sí se los daban. Eso es lo que me lleva a este punto. prácticamente viste que sí era lo que tú esperabas, ¿no? Ujú, A ujú. ver, bien interesante algo que dijiste ahorita, que hay mucha gente negativa. Sí. Aparte de que tienes que, pues prácticamente trabajar con los niños, jóvenes, adultos, Ujú, ¿no? Porque yo creo que no hay edad, ¿no? ujú. De la gente que has atendido. ¿Qué tan difícil, qué es más difícil? ¿La atención ya directa con tus pacientes o los familiares de los pacientes? ¿Qué piensas tú? Digo, obviamente, yo creo que es bien difícil, ¿no? Tener un hijo, una hija, un familiar con algún, enfermedad, alguna situación de comunicación especial. ¿Tú qué piensas de, o qué aconsejarías a los padres de familia o a las personas que cargan con esta responsabilidad? Lo primero es que, mira, estamos en una época en donde te cuidas mucho. De hecho, si me das chance, te Sí, acaba de dale. pasar ahorita, güey. Ajá, Sí, te dale. acaba de pasar algo bien común, que es no salirse de este marco políticamente correcto. Entonces, el no salirte de repente te genera una actitud como de simulación. Ahorita, por ejemplo, la neta es que a muchas personas les da miedo decir directamente, trabajo con personas con discapacidad. Y tú dices, no, es que ¿cómo discapacidad? Así se dice. Se van a ofender Se o van van a a pensar ofender. mal, ¿no? Ahí sí. Y entonces empieza el rollo de, es que son especiales, es que son, diferentes, es que, pues, güey, todos somos diferentes. Pues sí, Todos literal, somos especiales, ¿no? Ya desde todos, esta vista muy romántica. claro. Incluso el gobierno federal hace 2 años, me parece, sacó un glosario de términos Ujú, que son políticamente correcto. correctos y que se tienen que utilizar, de hecho se deben Se utilizar. deben utilizar Es persona con discapacidad. Oye, no es discapacidad, con es, discapacidad. no, es persona. ¿Por qué? Porque el término persona con discapacidad implica que de entrada es una persona. Claro, Persona con discapacidad. Habemos personas con obesidad, hay personas con hipotiroidismo, hay personas con enfermedades respiratorias, con asma, y o tan solo con cualquier, trastornos, ¿no? Cada trastorno ajá, tiene un nombre, ¿no? pero al final son personas, ¿no? Entonces aquí es una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva. Y entonces, esto que te estoy platicando polariza a las familias. Sí. ¿Por qué las polariza? Hace muchos años me tocó ir a dar una plática, bueno, de hecho fue una conferencia en la UNAM, en Macatlán, pues estaba haciendo mi servicio en Universum y tenía un proyectillo ahí chiquitito de una guía, una ruta temática para personas con discapacidad auditiva. Era un sueño guajiro que realmente ya después alguien también se le ocurrió y sí lo logró hacer, pero me tocó ir a dar una conferencia y yo hablaba de las personas con discapacidad auditiva y todo este rollo. Te estoy hablando que eso fue en el, tal vez 2003, 2004, una onda así. Y entonces es curioso porque un cuate levantó la mano así bien ofendido. Es que, ¿por qué les dices personas con discapacidad? Y yo así, pues es que se dice, pero no, la verdad es que no me voy a poner a discutir. Y le dije, Sí, mira, ¿sabes cuál es la bronca o el problema? Y eso lo mantengo ahorita, ¿no? Muchas personas se preocupan más por cómo llamar a alguien que por cómo atender. ok.
Qué ironía, ¿no? Es curioso, porque entonces te estás más preocupado por decir, es que es un angelito del cielo que no tiene movilidad en las extremidades inferiores y es especial. Güey, o sea, es una persona con discapacidad motriz. Lo super romantizan. Yo Ajá, creo que tiene que ver mucho con el sistema actual, ¿no? Que ha hecho a la gente así más. con el Yo creo asunto que hasta le da miedo, ¿no? con lo Como, políticamente correcto, ¿no? Así exactamente. de, no, 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 espérate, o sea, un término peyorativo, y esto sí, porfa, a todo tu público, a todos los que vayan a ver el podcast, Pongan atención. no es un discapacitado, es una persona con discapacidad. Vas a gastar un poquito más de aire, vas a gastar un poquito más de ¿Qué saliva, diferencia hay? pero persona con discapacidad. Todo el término, lo primero que dices es persona. Va más allá la prioridad de que eres una Claro, persona. Es lo... y es lo Ahí va. importante, ¿no? Sí. Si tú dices, es un discapacitado, Hasta suena despectivo, ¿no? Sí, suena, suena pero despectivo. es curioso porque aquí el asunto es que estás anteponiendo la condición Sí. A lo antes, que es una persona, antes ¿no? de lo importante que pues es una Un persona, humano, ¿no? ¿no? Un Justo, ser humano, es una ¿no? persona Ujú. con derechos, con obligaciones, Claro. con habilidades, con potencialidades, y no solamente te enfocas en él, en la característica de discapacidad. Y hasta muchas veces más funcionales que la Claro, gente que está al cien por sí, ciento, ¿no? claro. Entonces, que no presenta una discapacidad Claro. o una condición. Entonces, por ejemplo, en ese glosario, si te lo manejan literal, es una persona con discapacidad. Ujú. Y ya no deberíamos tenerle miedo a eso, Sí, ¿no? Pero te encuentras con que en las familias es, tengo un hijo que está malito, tengo un sí. hijo que está enfermito, tengo un hijo Y que que es tiene una especial. situación, ¿no? Sí, tengo un bebé, Un ¿no? bebé. Y señora, su bebé tiene 40 años, ¿no? Sí, Señora, claro. su bebé tiene 14 años, ¿no? No manche. Pero bueno, se lo piensas, no lo dices, ¿no? Sí, no, sí. Pero esto justamente es lo que tú dices, bueno, a ver, entonces, ¿cómo le digo? Pues por su nombre, ¿no? Y es que O sea, sí lo minimizan, ¿verdad? O sea, como dices, ya son sí. adultos y lo siguen minimizando a verlo como un Ujú, niñito ujú. que tiene una Y situación ahí. no, o sea, este, y sí, o sea, es una persona con discapacidad, es una persona con un trastorno, por decir, es un trastorno con un trastorno espectro autista, es una persona con debilidad, es una persona. Claro. ¿No? Y es curioso porque incluso tú ves los lugares del súper o de las plazas, son lugares Perdón, perdón. por ejemplo, tú lo ves, ¿no? En las plazas comerciales, en los estacionamientos, Los espacios los para espacios, personas con discapacidad, pero no ¿no? se llaman así. No, ¿Cómo les llaman? no sé. Son los lugares para discapacitados. Ah, ok, Y ya, tú ya. dices, no manches, a ver cómo, ¿no? O sea, si vas, o sea, si neta vas a estarle con lo políticamente correcto, pues nombrarlos, ¿Cómo es? pues sí, ¿no? Yo pensé que Es, decía así, para personas con no, discapacidad, no, ¿no? no, en muchas, bueno, tal vez en algunas Ajá. ya se modificó, pero ese es Pero el sí dice lugar, para discapacitados, ¿no? lugar para Sí, 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 discapacitados, sí. ¿no? Y dices, no, no, o sea, tendría que ser, es un lugar reservado para personas Personas con con discapacidad. discapacidad, ¿no? O con dificultades de movilidad, pero bueno, ya si le quieres meter. Pero lo que sucede, por ejemplo, ya regresando al asunto de las familias, es que en muchas ocasiones se polariza el asunto. Ajá. ¿Por qué se polariza? Esta idea que tenemos de repente, y bueno, culturalmente, de pensar que una persona con una discapacidad o con una condición no va a tener ni siquiera la intención de poder hacer cosas que podríamos pensar que los demás sí pueden, de repente justo, ¿no? Hace que las mismas familias empiecen a limitarlos un montón. O que de repente les super mega sobreexijan, ¿no? Y a mí me ha tocado en estos años que llevo ya trabajando que con las familias o los sobreprotegen y son los más cuidadosos, entre comillas, porque hay una sobreprotección importante, o de plano son bien negligentes y pues a ver cómo le haces, mijo, Ay, ¿no? su madre. Así de, no, pues yo ya te compré tus cuadernos, ¿no? Yo ya te compré, vas, ¿no? Entonces, ya te tramité tu beca para personas con discapacidad. Y entonces, y ahí es cuando sí, dices, "Ah, Oye, pero por ejemplo, ¿tú crees que es importante? Bueno, sé que hay cierto nivel de atención, mucha atención, como dices, muchas mamás, papás se preocupan demasiado, que son súper sobreprotectores, pero también tengo casos, yo creo que te acordarás de Santi,
que iba aquí en la Ujú, primaria, ujú, chiquito, ujú. que tenía sus manitas muy delgaditas, sus Ajá, piecitos, y no podía caminar ni nada, pero la mamá me acuerdo que nos platicó que lo dejaba solo. sí, Órale, sí, camínele. entrale, Y el niño llorando y ella, o sea, dice, me agarraba el corazón, pero gracias a Dios hoy camina, sí, hoy se mueve. Es y- importante también darles, claro, ¿no? Y mira, o hasta qué punto es necesario. sí, no, no, es que, mira, en el asunto de la atención, tú tienes que trabajar a partir de lo que, en este caso, el estudiante o la persona necesita. Y aquí viene otra premisa, ¿no? Otra idea. En muchas ocasiones, nuestra función, nuestro trabajo, tienes que ser muy inteligente, no, no, bueno, sí inteligente, pero tienes que ser muy astuto, y tienes que agarrarte el corazón, agarrarte estas ganas de ser el más humano y el más buena ondita posible. Y a los niños y a los papás y a los maestros les tienes que brindar el apoyo que necesitan y no el apoyo que ellos quisieran. Mm. Sí, es Y es una diferencia diferente, grande, sí. porque tal vez ellos quisieran que los apapaches, los protejas, los cuides y que no les peguen ni el aire, pero a veces lo que necesitan es exactamente lo contrario, que se caigan, que se levanten, que aprendan a caer, que se aprendan a sobreponer en ciertas situaciones, que aprendan a escuchar las humillaciones, las críticas, los malos comentarios, los maltratos incluso, perdón, de personas que están en el mundo, para que eso forje en ellos un carácter y una idea de que pues así es la vida, ¿no? Ujú. Porque sí está padre que cargues a tu hijo, que si no puede caminar le ayudes, que lo lleves a todo lado, pero un día ya no vas a estar. Y entonces, básicamente él va a tener que entrarle solo o sola, ¿no? Y ahorita que hablas de Santi, ¿no? Yo me acuerdo mucho de otro niño que se llama, tal vez lo conociste, se llama Osvaldo, Ujú. también con una situación muy triste, y yo saludo a Osvaldo porque, una amiga mía, Nadia, que trabaja conmigo, se lo encuentra muy seguido, quien trabaja en un autoservicio, en esta tienda de autoservicio, bueno, es un supermercado de color verde que empieza con A, que es una bodega A, De la este, América. Ah, sí. de- y entonces, empezó trabajando como empacador, después empezó a ascender y al final creo que era subgerente, uno así, estuvo como cajero, o sea, Le probó en pues, todo. y no, y súper funcionando, Sí, ¿no? claro. Y él ya tiene creo que más de 25 27 años, y sigue trabajando, ¿no? Y el Santi, pues también, Cheito en algún momento me dijo, oye, es que nos invitaron a la fiesta y el otro, preguntaba por ti y esto. Y te digo, al final, el trabajo en muchas ocasiones, más que ser el rollo de atender al niño, atender al estudiante, porque bueno, las escuelas son los alumnos, los estudiantes, es trabajar mucho con esta idea que tienen los papás de que todos tenemos que estar al servicio de los niños que presentan alguna discapacidad o alguna condición, ¿no? Entonces, señora, ya entiende, ¿no? Sí. Yo he tenido experiencias con papás que los conozco en primer grado de primaria y me aviento 5 o 6 años de la primaria rogándoles que le hagan el estudio que el niño necesita y por esta negación nunca se lo hicieron y están en este rollo de sobreprotección, y por más que lo intentas y que platicas, que les dices y que les acercas de información, señora, hable a este teléfono y ahí saque una cita, y no lo hacen, ¿no? Entonces, eso es frustrante de repente. Si dices, "Ay, ¿Por qué crees que no lo hagan? ¿Por miedo? Por es que pasan por una situación de principalmente es el duelo, miedo, ¿no? pasan por una situación de duelo, Ujú. ¿no? Las personas que tienen un hijo, o un miembro de la familia con discapacidad o con alguna condición, o incluso con alguna enfermedad crónico-degenerativa, etcétera, y ya terminal después, pasan por un proceso de duelo. Y entonces el duelo puede durar muchos años. Y una de las etapas del duelo es la negación. Ujú. Y ahí se Dices, bloquea pues todo. sí, ¿no? Claro. Entonces, no, mi hijo no lo necesita, no, mi hijo, bueno, deshacer.
pueden pasar años, Es, 20, 30 años sin bronca, ¿eh? O sea, sin bronca pueden pasar 20, 30 años y ahí, donde están negados y pues a ver cuánto le duras, sí, ¿no? A también. ver cuánto les duras, ¿sí? Entonces, también hay otras cosas muy padres, pero esas son cosas difíciles, ¿no? Sí. Otras cosas difíciles, me ha tocado atender a niños con discapacidad que tienen papás con discapacidad Fíjate. intelectual, y que tú, por más que les explicas, que intentas Sí, trabajar con no. ellos, Les pues cuesta trabajo. intelectualmente no hay mucho donde agarrarse, ¿no? Ujú. Entonces de repente trabajas con los papás, de repente tienes que llegar hasta medio entrenarlos, tienes que trabajar un rollo como de adiestramiento, de operación, si usted va a hacer esto y mañana esto y el jueves esto y el domingo Paso esto, ¿no? por pasito, ¿no? Paso por pasito y por escrito Sí, y que no se le olvide la lista, señora. Ese tipo de situaciones me he encontrado con niños que han sido abusados y maltratados de cualquier manera posible, sí, también. este, niños que tienen papás súper negligentes, que tienen papás súper comprometidos. Entonces, pues te encuentras de todo, Hay de ¿no? todo, De sí. todo, pero sí de repente se ha complicado un poquito. Papás Y enojados hasta por tener esa situación, sí, ¿no? híjole, te voy a platicar una. Ojalá que no lo vean, ¿no? No voy a decir, voy a emitir los nombres, pero yo me acuerdo que cuando estábamos en pandemia, en confinamiento, Ujú. nosotros teníamos reuniones a través de Zoom con los padres de familia y los maestros para hacer como estos estudios de caso, ¿no? Y un ciclo escolar completito, bueno, no completito, pero sí Casi ocho todo, meses, sí, casi 8 meses me la pasé platicando y diciéndole a una señora, señora, tiene que hacer esto con su niño, por favor, mire, tiene que hacer cada esto, rato. tiene que, ajá, ya cada rato. Pero por el rollo de negación y no, bueno, no, todavía no llegaba a ese punto, pero no lo hacía. Y un día, ya casi terminando el ciclo escolar, tenemos una reunión con la señora y la señora dice, ¿qué creen? Estoy súper contenta porque es curioso que ahora que fui con mi odontóloga y la odontóloga de mi niño, nos dijo que teníamos que hacer esto porque a ella le funcionaba y que ahí hiciéramos esto y esto y esto. Todo lo que yo le había dicho durante 8 meses Lo que le dijo es lo que seguro, le dijo su odontóloga, pero ahí ¿no? sí lo hizo. Y le daba mucho gusto y estaba muy contenta porque le estaba funcionando. Y la verdad es que en ese momento sí me Sí, enojé. Le dije, dijiste, no, señora, tengo 8 meses diciéndole diciéndole, que haga esto y no me hizo caso. Porque a una persona que no se dedica a educación, para empezar, ¿no? pero en ese momento sinceramente sí me ganó mucho Sí, la emoción, ¿no? la Estaba muy molestia. frustrado porque aparte estamos en pandemia y todos nos volvimos No, medio ya, locos, ¿no? sí, claro. Y en ese momento sí expliqué, no, es que no puede ser posible, señora, nosotros nos dedicamos a esto, señora, no lo estamos haciendo por otra cosa, pero, y la señora se enojó mucho conmigo, ¿no? Fíjate, Mucho. todavía se indignó. Pero ya después dije, ok, bueno, lo entiendo, ¿no? Sí, Lo entiendes, y dices, bueno, a veces te toca, pues comer mierdita, ¿no? A veces te claro, toca hacer el punching bag, ¿no? De los papás. Va, no hay bronca, ¿no? Lo pagas, sí, dices, va, no hay bronca. Pero sí es bien complicado, ¿no? A sí, veces es complicado. es complejo. Yo tengo una pregunta, no sé si sea interesante, espero que sí. ¿Hay algún tipo de discapacidad que es complejo darse cuenta que está sucediendo en un niño, en una niña, en una persona? ¿Qué tipo de discapacidades son como las más difíciles de darte cuenta que está pasando? ¿Y qué le aconsejarías a la gente para darse cuenta? Ok, vale. Está curioso, mira. Esto pues, yo lo he visto así como a través de los añitos. Sucede que no todas, no todas las personas con discapacidad son percibidas socialmente como de la misma manera. Es curioso. Y no es, y esto tiene que ver con un rollo social, ¿no? O sea, si quieres ver esto como la inconsciencia social. Pero es curioso que las personas con discapacidad auditiva no te das cuenta que tienen discapacidad auditiva hasta que los ves utilizando lengua de señas para comunicarse. Las personas con una discapacidad motriz, pues luego o sea, los topas porque pues, andan con una silla de ruedas, porque andan con muletas, porque tienen un bastón. Las personas con discapacidad visual, pues tienen un bastón, tienen gafas, te das cuenta por cómo caminan, etcétera, ¿no? Pero las personas con una discapacidad intelectual, Ujú. Es la más. que no están derivadas de una condición como el síndrome de Down, Ujú.
como Williams, como Que Angelman, visualmente etcétera, es muy... que no, o sea, que tú dices, bueno, ok, vale, pareciera que no pasa nada, o sea, porque no te veo con rasgos de Down, porque no te veo caminando de manera distinta, porque no veo que hables raro, pero que a nivel funcionamiento intelectual, pues no hay como una correspondencia, ¿no? Tal vez con la edad, con el contexto, con... Y en ese momento es cuando es que las personas con discapacidad intelectual le sufren bastante. Las personas que presentan un trastorno por déficit de atención, ¿no? Ujú, Que en esta, rollo de neurodivergencia y toda esta onda que actualmente está manejando, pues la neta son como personas bien incomprendidas, ujú, porque son personas que los demás piensan que son desmadre, que son niños malcriados, y en realidad no, el procesamiento de la información es distinta, ujú. ¿no? El funcionamiento a nivel neurológico es diferente. Entonces, yo lo que considero que a lo mejor podría dar como una sugerencia con todos es que antes de juzgar te pongas desde esta parte de empatía. Y va a sonar como muy, muy a cliché esto el rollo de la empatía, porque mira, hay términos que se han malbaratado desde hace muchos años. Niño que no hacía tarea, niño con TDA, ¿no? Mm. Niño que tenía ciertos momentos, tiene autismo, Ya hasta parece moda, ¿no? sí, haz de cuenta, ¿no? Y entonces de repente, por ejemplo, yo lo que sí podría decirles es, antes de juzgar, sé muy empático. ¿Y a qué voy, no? O hacia dónde quiero llegar. La palabra empatía hoy de repente se malbarata, ¿no? Ser empático no es ponerse en los zapatos del otro. Ser empático implica entender por qué la persona que tienes enfrente actúa de esa Ujú, forma. ¿Por qué lo que está diciendo lo está diciendo? ujú, ¿Por qué la manera en cómo está entendiendo esa persona está entendiendo? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que enfrente de mí yo tengo a una persona que sin ningún tipo de pudor se está acomodando la entrepierna, ¿no? ujú. Valiendo de madre. Ajá, sí. Y hasta como que hace cara de alivio. Si no es empático, lo primero que dice, pinche pervertido, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te estás imaginando conmigo? Sí. No sé, tal vez es una persona que tiene una infección en vías urinarias y que es que Y tiene una condición impresionante, ¿no? que hasta es instintivo, el cuerpo Pues se sí, lo ¿no? hace, ¿no? De repente. En el caso de los niños con alguna condición, con alguna discapacidad, yo creo que lo primero que tienes que hacer es ser muy empático, sin ser hiperempático, pero sí ser muy, muy empático en el sentido de, a ver, ok, te tengo enfrente. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué te estás comportando de esa manera? ¿Por qué estás gritando? A mí me da mucho coraje, en algún momento, hace algún tiempo, este, yo estaba en el cine, hace mucho, mucho tiempo, fuimos unos amigos y yo, estaba en la normal, de hecho. Y entonces, de repente un niño empezó a gritar, pero a gritar así, masivo, Fuerte, ¿no? Cañón, duro. desesperado. Y entonces las personas empezaron a decir, ay, callen a ese niño, ay. Y entonces, en esos tiempos no existían estas funciones, como hoy lo tienen algunas cadenas, que están especializadas en funciones para niños con autismo, ¿no? En donde tal vez el sonido es más bajito, en donde la pantalla tiene un filtro que no genera que haya una luz tan fuerte, ¿no? Porque las personas con un trastorno espectro autista de repente son hipersensibles a muchos estímulos. Y entonces, nosotros nos dimos cuenta que son así la señora, bueno, la mamá, supongo que era la mamá, de quien llevaba el niño. Ay, señora, ya váyase, señora, Ah, saca, sí, sí, sí. Y ya cuando nos dimos cuenta que nosotros, cuatro que íbamos, nos dimos cuenta que el niño sí tenía una condición. Ujú. Dijimos, ay, no me dices, pues es que la señora, pues que iba a saber tal vez que Sí. iba a reaccionar de una forma. Pero mientras ya toda la banda, ya, señores, usted es un inconsciente, y es que su niña es una creado. Eso no, Ahora sí que me remontó como la película del Joker, no sé si ya la viste, no, de no. Joaquín, Ajá.
Ah, de sí, ya, 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 que de ajá. repente se empieza a reír, ¿no? Y hasta lo Ujú, madrean porque ujú, se está riendo, pero pues es una condición que él claro, tiene, ¿no? sí, sí, sí. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que yo les podría decir es sean un poquito más empáticos, sean, sean mucho más entendidos. No lo tenemos que saber todo. Tampoco me voy a meter como en este rollo radical de, nah, es que todos tienen que, no, espérate, o sea, cada quien vive, conoce, entiende, o se mete a estudiar lo que sea, lo que quiere. Pero yo creo que sí algo que deberíamos de empezar como a promover entre todos es el rollo de, ok, antes de decir algo, sea un poquito más empático y entiende por qué está pasando lo que está pasando. Porque si no, entonces sacas de contexto el evento. Sí, Y cuando lo sacas de contexto, entonces lo puedes interpretar de muchas formas. claro. Entonces, es que esta señora me está pegando. Pues sí, claro, está normal, Eso no son son cosas capaz. mundos, ¿no? Claro. O sea, no te está agrediendo. O de repente sí, ¿no? Sí, Oiga, si no le hice nada, ¿qué yo voy pasó, no? pasando y de repente me surgió. Entonces, sí tendremos que empezar a entender por qué hay esa conducta, por qué hay esa respuesta, por qué, ¿no? Y entonces, no irse con el poco cuestionamiento de una circunstancia y meterse como en el dogma de todo está mal, todo está en contra mí. No, espérate, ¿no? O sea, no, el mundo no gira alrededor de ti, ¿no? El mundo en el que estás, más bien tú giras en este sistema, en este mundo, en este rollo, en donde todos tenemos que estar conviviendo y tenemos que estar respetando y entendiendo al otro. Sí. Si nosotros entendiéramos un poquito a los demás, probablemente el rollo de convivencia sería mucho más digerido. Una pregunta aquí, yo creo que es importante para muchas personas que nos vayan a ver o que llegue este video a mucha gente, muchas personas que tienen esta situación con personas con discapacidad, muchas veces no saben qué hacer, cómo acercarse, a quién los puede ayudar, o hasta tienen el miedo y hasta, como decías, ¿no? Muchas veces crecen, pasan años, años y los tienen así. ¿Qué le aconsejarías a la gente para que primero se dé cuenta que algo está pasando y después a dónde se pueden acercar? Yo creo que bueno, voy a concatenar o voy a asociar, güey, este asunto con lo que te platicaba hace un momentito. Si una mamá tiene el valor de ponerse a reflexionar 3 minutos con lo que necesita su hijo y no con lo que ella quisiera darle, Ok, entonces en ese momento podría tener un panorama distinto. Yo quisiera darle a mi hijo la oportunidad de que pudiera jugar voleibol. ujú, ¿Qué necesita mi hijo? Mi hijo realmente necesita que yo lo lleve a un entrenamiento de voleibol o es lo que yo quisiera dar. claro, Y en términos ya, por ejemplo, de atención a personas con discapacidad o con condición, atención a la diversidad en general, tendríamos que pensar en eso. ¿Qué necesita el niño? ¿Qué necesita la niña? ¿Qué necesita el adolescente? Yo quisiera que ya me dieran un diagnóstico de mi hijo para no andar, ok, vale, ¿para qué necesitas el diagnóstico? Pues para saber cómo intervenir, ok, vale, ¿intervenir en qué sentido? Pues, quiero saber o quiero intervenir o quiero ver cómo puedo intervenir, cómo pueden intervenir los especialistas para poder, digamos, tener una calidad de vida distinta a la que tiene. Ok, perfecto. Y esto de repente yo lo platico con los papás y les digo, mire, ¿se acuerda cuando le aplicaron la primera vacuna a su hijo? Sí, ¿qué sintió? Quería llorar. Por lo regular es la respuesta, ¿eh? Quería llorar. ¿Por qué? Porque estaban picando y le dolía. Vale, ¿necesitaba ese piquete? Sí, ahí está. Usted no quería que lo picara. Es más, hasta le dijo a la enfermera, ¿no tiene gotita? Sí, es cierto, ok. Entonces, lo que usted hubiera querido es que el niño no sintiera el piquete, pero la verdad es que esa vacuna era importante y era necesario que existiera el piquete para que su chamo estuviera más sano, ¿cierto? No, pues sí. Entonces, yo lo que a lo mejor lo que le podría sugerir, porque digo, no es un consejo, pero sí lo que yo les podría sugerir a las personas que tienen o están en estas circunstancias
o en estas condiciones, es que pensemos en lo que necesitan. O sea, ¿sí necesita esto o es lo que yo quisiera solamente? Ahora, si lo que yo quiero es lo que necesita, pues ya la hice, ¿no? Pues sí, Porque se junta o se complementa más bien. Pero yo creo que iría por ahí, ¿no? O sea, piensen en lo que necesitan y no necesariamente en lo que yo quisiera que pasara, ¿no? claro. Y en el aspecto de cuando se dan cuenta que hay una situación compleja, qué les aconsejas que hagan? ¿A dónde poderse acercar? Directamente, ¿qué pueden hacer? Mucha gente no sabe Sí, ni qué hacer. Por lo regular, hay mucha gente de escasos recursos que tiene estas situaciones, que no saben qué hacer, ¿por dónde con quién correr? dirigirse. Sí, sí, Ya sí. de repente, después de los años, les dicen, ah, pues ve a esta escuela o ve a al doctor o al médico. ¿Tú qué le recomendarías que haga primordialmente? Vale, yo les sugeriría que lo primero que hicieran es acercarse a las clínicas familiares o a las clínicas de atención gratuita o de bajo costo. Ya de ahí también, porque bueno, habría que entender el nivel de atención o el tipo de atención. En cuestiones de las clínicas, pues se trabaja todo lo médico, obviamente. En cuestiones de rehabilitación, yo les diría, acérquense a BIF, acérquense a estas unidades de rehabilitación que hay en casi todos los municipios. Creo que hay en todos los municipios, por lo menos del Estado de México, y hay muchos en toda la República, en la Ciudad de México, obviamente, hay un montón, pero municipalmente están los UBRIs, que son unidades de rehabilitación a bajo costo. Sí, Son, vaya, se trabaja, o está respaldado por BIF. muy recomendable, la verdad. Sí, sí, y mira, la verdad es que por lo menos aquí en este municipio, la atención no es tan mala, ¿no? Sí, no. Hay otros en donde realmente la atención es excelente. Hay un montón de asociaciones, así como buscamos, ¿no? Y estamos estoqueando a Alex, Sí. tú métete ahí en Ay, Google y busca clínica de rehabilitación o instituto para la atención de personas con tal. Ahora, en el caso de personas de escasos recursos, sí es importante que se acerquen a estas instituciones, sistemas municipales de DIF, y les van a hacer una entrevista, les van a hacer un estudio socioeconómico y ahí obviamente, pues en cuestiones de rehabilitación y en cuestiones de intervención, los van a poder atender. Ya en cuestiones educativas, hay muchas escuelas que presentan, bueno, más bien no que presentan, perdón, estoy equivocado, que tienen el apoyo de unidades especializadas, se llaman USAER, en la Ciudad de México se llaman UDI, y ahí somos un equipo de especialistas dedicados justamente a la promoción de que estas barreras para el aprendizaje y la participación se vayan minimizando o idealmente pues que desaparezcan, ¿no? sí, En escuelas públicas, mira, probablemente nos vamos a meter en una bronca porque esto viene en la Constitución. O sea, yo no lo estoy inventando. sí, sí, sí. El artículo tercero constitucional se reforma y dice que la educación tiene que ser inclusiva. ¿Qué implica la educación inclusiva? Pues que no importa ni tu raza, ni tu lengua, ni tu condición, no importa, tú tienes derecho a recibir educación. Tengas o no equipo de especialistas, tengas o no, o sea, tú tienes el derecho, los niños, las niñas, los adolescentes tienen derecho a recibir una atención educativa. ¿Dónde? En las escuelas, tengan o no estos equipos. O sea, si la escuela de mi barrio, de mi colonia, de mi municipio no tiene un servicio de educación especial, de todas maneras los maestros tienen que atenderlos. Porque la Constitución te dice, tú te dedicas Pueden a la educación. exigirlo, ¿no? Sí, Sí, claro, las sí pueden, personas sí, claro, y deben, ¿no? deben, más bien Deben, sí, deben exigir. claro, porque en el deber ser y en la parte legal, el artículo tercero es muy claro, la educación tiene que ser inclusiva, entre otras cosas, ¿no? Sí, Entonces, ya no estamos en esas épocas en donde de repente algunas personas decían, no, es que no estamos capacitados. No, mi chavo, o sea, ya en este momento es, éntrale con todos tus alumnos, no importa si tienes uno, si tienes 20 o si tienes uno con discapacidad o si tienes tres, o sea, tienes que entrarle, no hay de otro.
Sí, ¿no? sí. Porque al final es el derecho de los niños, Claro, ¿no? O sea, no, y bueno, sí es el derecho. Tú no puedes negar el derecho a la educación a un niño, ¿no? Entonces, acérquense a las escuelas. Em, Obviamente, hay maneras de acercarse, ¿no? claro. No es lo mismo que justamente ayer una señora se acercaba, estaba en la escuela, yo no tengo una función de docente frente al grupo, pero me toca apoyar a las escuelas. Y entonces yo le dije al director, nuestro, si quiere yo le apoyo, que para los papás ahorita que están inscribiendo los chamaquillos, este, le voy organizando a los papás para que no se le amontonen, hacemos las filas. Y entonces se me acerca una señora y así lo primero que me dice es, buenos días, hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Le digo, soy el maestro Fernando. Ah, ¿usted es maestro de aquí? Yo sí, soy maestro de comunicación de la FUSAR. Ah, ok, qué bueno. Oiga, ¿qué pasa si no quiero pagar la colegiatura? Le digo, no, no hay colegiaturas, hay una cuota voluntaria. ¿Y si no la quiero pagar? Digo, mire, la verdad es que yo no tengo esa información, no podría decirle qué podría suceder, pero pasa con el director y coméntale. Entonces dices, güey, o sea, y le digo, ¿a qué grado va? A primero. Dices, no, va entrando a la escuela y Y, lo primero luego, que te preguntas es, ¿y si no la y si pago? no la... Pero así ya con y obviamente después, pues nuestra señora llegó y, el maestro, mire, tengo que ver con la secundaria y en este momento no completo la cuota completa. Por ahí hubiéramos empezado. Oiga, y dije, ese fue otra señora, le digo, mire señora, yo no puedo tomar la decisión, porque al final eso es del comité de padres de Ujú. familia. ¿Por qué no pasa con ellos y les platica? ¿Por qué no pasa con el director y le comenta? ¿Para qué año va su hijo? Es que apenas va a entrar primero. Al final a la señora se le dijo, déjame bronca, ¿cuánto traes? No, pues está, ok, perfecto. ¿Cuándo te comprometes? Tal vez al hablo, ¿no? Porque la escuela es pública y no hay apoyos o sea, pues porque es pública, no me va a costar, no, o sea, el mantenimiento de las escuelas, el salario de la personal de intendencia que no lo cubre el gobierno, Sí, ese tipo de cosas que la banda que no conoce, pues se tienen que sacar de ahí, ¿no? O sea, sí, los niños utilizan, cada que van al baño, utilizan el jabón, utilizan el papel. De repente en las escuelas no hay agua potable, no hay agua para descargar los sanitarios, y pues el director o la sociedad tienen que ver dónde contratan y compran una pipa y llenan la sí, cisterna. Eso los papás de repente no lo ven y no lo toman en cuenta. Donde están pidiendo una cuota voluntaria para todo el año. Y entonces, vaya, pero no sé por qué este punto, pero te digo, las personas se pueden acercar a las escuelas, ¿no? sí. Y tienen el derecho a ser atendidos. Eso sí es importante. Y nosotros como servidores públicos tenemos la La obligación obligación. de darles la atención, ¿no? Y de darles la mejor atención. Claro, O sea, eso que las personas no tengan la menor duda. No todos, tal vez, tenemos la intención de hacerlo, sí, pero tenemos la obligación de hacerlo. O sea, no hay claro. otra. Mira, yo tengo la fortuna desde hace ya también varios años, yo creo que desde hace como 14 años, 15 años, de trabajar en educación superior. Ahí trabajo para escuelas particulares. Y me he topado con muchas personas muy valiosas. Yo, mira, te soy bien honesto, hace muchos años un compañero de una universidad donde trabajé muchos años, me decía, oye, ¿y a poco tú sí quieres a tus grupos? Y yo decía, sí, ¿por qué tú no? No, yo no. Y entonces me puse a reflexionar y decía, sí los quiero, neta, sí los quiero un montón, ¿no? Y todos los grupos con los que he tenido la fortuna de trabajar me dejan muchas cosas, hemos generado muchos vínculos. Hoy tengo la fortuna, y lo digo así tal cual, la fortuna de tener conocidos que fueron mis alumnos, amigos que fueron mis alumnos, personas que son buenísimas en lo que hacen. Conozco un tanatólogo excelente que es Rodolfo, conozco a Samuel, conozco a José Chino, que son psicólogos, conozco a educadores, a Omar, conozco un montón de Mucha gente. personas, muchísimas, que son súper valiosos, ¿no? Y todos ellos, y bueno, disculpen si nada más mencioné algunos que Sí, son los que me vienen a la mente, pero son muchísimos y yo los quiero un montón y me enorgullezco mucho de haber podido colaborar con ellos en su formación. Y hoy que ya estoy en un contexto distinto,
y que puedo tener esta oportunidad de convivir con muchos adultos y de formar parte de este desarrollo profesional que cuando me lo permiten, es algo impresionante. Y en educación, ¿y por qué hablo de la educación superior? Y la verdad es que no quería dejar de hacerlo, no quería dejar de hablar de eso, porque en educación superior yo me he encontrado a personas con discapacidad que, que sinceramente han luchado, han buscado ellos las alternativas para poder sobresalir en sus áreas, de poder realmente hacer cosas que los otros no se han atrevido a hacer. Y si me da chance de platicar de un caso Claro, específico, yo conocí a Noé, y hasta cuando salga esto lo voy a etiquetar. claro. Noé es un diseñador gráfico Mm, con discapacidad auditiva bilateral severa. ok, O sea, una audición casi, es muy baja su audición. Utiliza auxiliares, sabe lengua de señas, se comunica en lengua de señas porque es su lengua materna, pero también él durante mucho tiempo estuvo oralizando, bueno, más bien estuvo oralizado, estuvo en este entrenamiento donde sí puede hablar, pero pues, obviamente te tienes que comunicar ya muy específicamente con lengua de señas. Y está muy padre porque entonces un día me lo presentan en la universidad. Él estaba estudiando diseño gráfico. Y entonces a mí su coordinadora me dice, necesito que nos ayudes. ¿A qué? Pues es que ya no estamos en la tesis. Y pues échame la mano en asesorarlo. Digo, yo no sé nada de diseño gráfico. No, no, pero por lo menos que en la estructura de la tesis, que nos podamos mm, comunicar. Ah, sí, sin bronca. Y entonces me dan la oportunidad de trabajar con él en el asunto de la asesoría de tesis, más bien en la estructuración y en lo que tiene que ver con el discurso que iba a poner, lo que quería decir, cómo lo puede decir, etcétera. Y empiezo a platicar con él, lo empiezo a conocer, y entonces él me decía, en algún momento me dijo, no voy a venir 2 semanas, aquí 2 semanas, unas. Y yo, ¿por qué no? Pues es que yo trabajo. ¿Por qué? ¿Dónde trabajas? Y ya me empezó a explicar que él trabajaba para una agencia de diseño mm, gráfico. Y él era uno de los renderizadores. ok, Entonces él era experto en hacer render y lo iban a mandar o lo mandaron directamente o lo mandaban cada cierto tiempo a Inglaterra a mm, trabajar. mira, Ya como titular, siendo estudiante de diseño, siendo su ya era un máster el ya era un carnal. máster en el render y lo mandaba, la compañía o la empresa en que trabajaba, Órale, lo mandaba a Inglaterra o a Alemania, no me acuerdo, si era a Inglaterra o Europa, Alemania, lo mandaban a Europa a trabajar durante 3 semanas y después lo regresaban. fíjate, Pues imagínate a dónde puede llegar el claro, asunto, ¿no? Y me he topado con muchas personas con discapacidad intelectual que han podido hacer un trabajo para poder obtener un título. Y esto no quiere decir que se regalen títulos, más bien es que tienes que irlos guiando de una manera distinta, se hacen ciertos ajustes. sí, Hoy están trabajando en estancias infantiles, a nivel preescolar, como auxiliares, están trabajando en áreas, en empresas ya, vaya, y son productivos, están viviendo de manera plena, con una carrera que les da para tener una familia, y eso, pues está bien padre, porque sí, entonces, no, el asunto no viene del chaleganismo, ¿no? Más bien es del aprende a detectar las oportunidades y aprende a aprovechar las oportunidades que tienes. Y si no tienes oportunidades, pues búscale, man. sí, Búscale. Y una oportunidad chiquita te puede llevar a una oportunidad más grande. Por ejemplo, me ha pasado que afortunadamente en estas escuelas particulares en donde de repente dependes mucho de ciertas circunstancias, pues yo he entrado a las escuelas en las que he trabajado con una materia y después de algunos periodos, pues ya me dan 3, ya me dan 5, ya me dan el medio tiempo, ¿no? Ya me dan otras responsabilidades. Entonces, pues es ir escalando a partir de justo, de lo que tú necesitas, ¿no? Porque pues uno quisiera, y pues va para todos el público que es más joven,
Uno quisiera que cuando uno egresa tuviera un puesto directivo o un sueldazazazo, y la realidad es que tienes que rascarle, que tienes que entrarle. Y sí, a veces hay que comer un poquito de hierba, ¿no? Y a veces hay que hacer cierto tipo de sacrificios. No te tienes que convertir en un mártir, pero sí tienes que entrarle de una manera mucho más asertiva, mucho más valiente, mucho más dirigida a lo que realmente quieres. En algún momento va a suceder, pero más que el echaleganismo, es el ubica la oportunidad y aprovéchala, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Y en el caso de la persona con discapacidad, en muchas ocasiones tienes que hacer ajustes, pero muchas personas con discapacidad aprovechan esa oportunidad que se les da. O sea, la rendijita que se abre, ¡pum! ¿No? Como así le entran, ¿no? Y una de las cosas, porque en algún momento una muchacha me decía, ¿qué más puedo perder, profe? O sea, desde muchos lados me han bateado, porque saben sí, que yo tal vez no doy mucho. ¿Qué más puedo perder? No espera nada ya. Y dije, no manches, así, ¡pua! Cachetadón, Sí, ¿no? claro. Y dije, pues, mira, pues vas, ¿no? O sea, ¿qué necesitas? Ayúdame con esto. Dígame dónde puedo conseguir materiales para poder trabajar. Ah, haz esto, haz esto. Ah, pues adelante, ¿no? Entonces, eso está padre porque ahí es en donde tampoco romantizas el asunto, porque eso también, no lo romanticen de, ah, es que las personas con discapacidad son unos angelitos, que no es cierto, son igual de hijos de la fregada que Sí, todos, ¿no? O sea, claro. que todos, pero la diferencia está en que de repente, en muchas ocasiones han tenido que sobreponerse a situaciones frustrantes por cosas tan sencillas como el no poder subir una escalera porque no hay quien te ayude, Sí, ¿no? O llegar a todos lados tarde porque te confundes, o porque, o porque todo el mundo te batea y ni siquiera te dan una entrevista de trabajo solamente porque tienes una discapacidad, una condición, ¿no? O claro. sea, entonces, es aprovechar esas oportunidades, esas rendijitas, pues eso es en general, ¿no? O sea, no tienes, tal vez tengas cosas que perder, pero eso pesa en este costo-beneficio, Sí. ¿no? ¿Qué opinas a la gente que está a lo mejor pensando en llevar a su familiar, a su conocido a un CRIT? ¿Qué Sí, opinas de eso? sí, háganlo, aprovechenlo. La verdad es que, mira, te voy a ser bien honesto, es como una relación de amor y odio, más odio que amor, Sí, pero yo te puedo decir que la atención que se recibe en Teletón, el área que manejan, porque bueno, hay que tal vez empezar con eso, ¿no? Sí hay que hacer una diferencia. Lo que yo hago tiene que ver con lo pedagógico, con lo educativo, ¿no? ok. En las escuelas. No es, y eso, qué bueno que se da la oportunidad, porque nosotros dentro de las escuelas no damos terapia. O sea, aunque yo soy el maestro de comunicación, yo no doy terapia de lenguaje dentro de la escuela, Ok. ¿no? La psicóloga no da terapia psicológica, Ujú, trabaja la psicología educativa. ujú. La maestra de apoyo no da terapia de aprendizaje, se enfoca más en el proceso curricular y el proceso académico, ¿no? Al final todos vamos para allá, pero en Teletón, en URIS, en UBRIS, en todos estos centros, sí es una cuestión de rehabilitación, es una cuestión de terapias, ahí sí. Ujú. Em, y esto que voy a decir, probablemente, esperemos que no te digan, ah, vamos a bajar, ¿no? Esperemos que lo Vamos escuchen a, los de vamos a Televisa. Ah, sí. dar, mire, esa es una percepción y No, y tal es que vez, yo te pregunto porque creo que todo esto de lo que estamos hablando es muy importante porque es la salud, sí, literalmente, ¿no? claro, La vida de alguien. Entonces, exacto, mucha gente luego la no vida sabe real, ni qué está haciendo, ¿no? sí, Entonces, claro, adelante. sí, justo, y es que mira, ¿por qué te digo que es una percepción? No es una relación porque no tengo relación con Teletón de ninguna manera, pero es una percepción de como de amor y odio. La percepción que yo tengo de la atención que reciben los niños es súper, súper positiva. Yo no podría estar más sorprendido por el tipo de atención que les dan en Teletón. Es excelente Sí, en la mayoría de los casos y hasta donde yo conozco.
Hasta donde yo sé y hasta donde yo conozco, excelente, excelente. Sinceramente, las instalaciones son muy buenas, la atención, el personal, muy, muy bueno. La atención Sí, sí, sí. De primer nivel, de como quien primer dice, nivel, ¿no? de primer nivel. Tal vez sí primer nivel, pero en el pisito en el pisito de abajo, pero sí siendo Ok. primer nivel, ¿no? Ajá, Rascan el primer porque nivel. ya, o sea, primer nivel así choncho, ya estamos hablando, Sí no lo tenemos, en conoces. México no Si lo lo tenemos, la conoces, pero aquí neta, no la hay. neta. Claro. No, tal vez en Centro Nacional de Rehabilitación, bueno, creo que es Instituto Nacional de Rehabilitación, perdón, que sí es de gobierno, pero em, el asunto de odio, ¿no? O de rechazo, no de odio necesariamente, porque no lo sé, pero sí de Hubo ese rechazo, contra, ¿no? ajá, Ya hablaste del pro, ahora el del contra. contra. Es que una empresa de este tipo haya visto esa ventana de oportunidad y haya lucrado de esa Sí, claro. forma. Sabemos que es el business, ¿no? Obviamente. Ajá, o sea, Claro. eso es lo que yo rechazo. Sí. Y que también, siendo bien honestos, eh, no sé si ahora, pero yo en algún momento conocí un caso de de un niño, no me acuerdo sí, un niño, al que no le quisieron dar la atención porque a palabras de la mamá le dijeron, no podemos atender a su hijo porque huele feo. Ok. Muy elitistas. Pareciera, Elitistas. pero ahí te va. El contexto, y era lo que les decía hace un ratito Sí, no. sobre sacar Eres de el villano, contexto depende de quién ciertos. cuenta la historia, ¿no? Yo después, porque me dio coraje en el momento, decía, ay, hijo de... Sí, luego, luego, ¿no? Sí, la neta. Pero ya después dije, a ver, ok, si iba a hidroterapia, o sea, a una terapia en el Sí, agua, claro. y el niño la sucio, porque ellos tienen que asistir con ciertas, Parámetros, ¿no? con ciertos parámetros de Sí, higiene, claro. y a lo mejor, si a la señora, porque mira, fíjate, si en un momento dado el niño llegó sucio, o no sucio, pero llegó desaseado, Ujú. y la terapeuta o el encargado de darle el pase para, órale, va, ya métete a la alberca, métete a la tina, le dijo, señora, su hijo hoy no puede pasar porque no viene aseado como se lo pedimos. Sí, claro. Yo no nada más estoy cuidando a mí, estoy Sí, a cuidando la todos los que integridad de vienen todos los que están atrás, acá, ¿no? claro. Y hasta de las instalaciones de del aparato, no sé, ¿no? Y ojo, que eso realmente no me hace ser elitista, Sí, ¿no? Justo lo que dices, ¿no? Me ¿no? dices y luego, luego te digo elitistas. Eh, Pero ya me platicas y pero entra la lo razón, ¿no? sacamos del contexto. Claro. Y yo le pregunté, oiga señora, pero ¿por qué? Ya después de algunos días, yo ya reflexionándolo, decía, "Esto es pero después dije, a ver, puede estar la otra parte. Sí. Y entonces le digo, señora, a ver, yo todavía como beneficio de la duda, señora, ¿usted lo llevó aseado? Sí. ¿Con jaboncito neutro lo bañó? Sí. Iba con gel, no. Y entonces, no sé, o sea, el me con así. Dije, ah, qué mala onda. Ujú. Y sí dije, ah, elitista. Ahí Sí, sí, se escucha pero ya con elitista. un contexto. Dice, Sí. pero, y bueno, yo confié en la palabra de la señora porque la señora realmente era bien honesta, Ok. ¿no? Y sí era muy comprometida. Pero también, o sea, somos humanos y el hecho de que tal vez a algún terapeuta o algún encargado se le haya salido lo elitista o lo Sí, clasista, en ese en momento. ese También momento, el pues modo en que también se lo pudo habrá haber sido dicho, ¿no? claro, ¿no? Sí. Y también cómo lo percibió la señora. Justamente eso es a lo que me refiero hace un ratito con el Sí. asunto de la empatía, ¿no? Pero dices, bueno, ahora, yo insisto, en esta cuestión que yo rechazo es como es que, bueno, ¿qué dices? Hay donaciones para una fundación, que de hecho se llama así, Fundación Teletón, Sí. y como para qué, ¿no? O sea, cuánto estarán ahí negociando con las personas que se dedican al asunto de los impuestos? Sí, claro. Cuánto está justificándose para y por medio de la fundación? Eso, por ejemplo, yo no lo veo tan chido. Sí, ahí sí te brinca ahí de Sí, chale, dices, ¿no? ay, Sí, es no que sí. inventes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Legalmente está permitido? Pues sí, ¿no? Pues sí, Pero por una cuestión ética y por una cuestión moral, esos baches legales yo que digo, aprovechan. híjole, por una Sí. cuestión moral, yo digo, ah, no, Sí. es como si, no sé, eso, por ejemplo, a mí ya no me late Sí, no, y es que tanto, ¿no? también tu formación te ha hecho muy moral y muy Tal correcto, vez ¿no? como, Muy, incluso hasta y donde eres muy yo, humano aparte, ¿no? muchas gracias, amigo, Sí, pero digo, al final yo digo, ah, ahora, esto no quiere decir
que no le den la atención a quien lo necesita, aunque te tardes un año y medio en Sí, entrar, ya cuando ¿no? entras, Ya cuando entras ya te dan vale toda la la pena, atención, te ¿no? dan todo el proceso. Sí, No vas a estar toda la vida, sí, pero no. te van a dar todo el proceso. Ahora, ahí no importa si en una de esas tú tienes la fortuna de que no tienes los recursos monetarios, los recursos económicos para, no importa si tienes 0 pesos o si tienes 1,000,000,000, Sí, en Teletón te atienden. te brindan O todo sea, sí lo. te lo brindan, sí te lo dan, ¿no? Y hay muchos casos de chavitos que son de muy bajos recursos, la familia es de bajos recursos, de escasos recursos, Pero logran pero entrar. logran entrar y Y la órale. atención sin bronca, ¿eh? Yo por eso te digo, o sea, es como Sí, es una. una ambivalencia, una cosa muy rara, ¿no? Como de reconocimiento profesional y humano, pero también de rechazo profesional y Sí, humano, claro. ¿no? O sea, yo digo, o sea, va, sí, sí lo estás dando, O pero sea, sí, pero no. ajá, es como No, con Thanos, ¿no? O sea, sí la das, ándale. pero ¿a qué costo? O sea, está bien, ¿No? pero O sea, está chido, como pero que no te tiene razón, pasa. pero como que hay algo que no me Como que no cuadra, ¿no? cuadra, ¿no? Sí, Dice Vallarta, ¿no? Que ojalá que nos vea. Pero, ese es el asunto, ¿no? Yo eso es lo que opino. Por eso es que, por ejemplo, cuando a mí me dicen, maestro, ¿dónde puedo ir? Vete a URIS. sí, Tal vez en URIS, o en UBRIS, o en estos lugares en donde te dan la atención por parte de gobierno de DIF, pues o sea, ya cuando lo entiendes, las cuotas son de recuperación, neta, ay, sí, literal, son sí, literalmente para recuperación, para que puedan comprarse insumos, para que puedan pagarle lo poco que les pagan a los de DIF, porque les pagan bajito, sí. ¿no? Digo, si yo como maestro, la neta no nos pagan mucho, no crean, los maestros, esto que lo que nos dan los Sí que papás anda en para su copias. BMW el maestro Sí, no, Fernando, no, no, ¿no? no, 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 no me voy de viaje con el dinero de las copias, esos son mitos, y es neta, neta. No, o sea, no te pagan mucho, ¿no? Pero lo haces por otras cosas, y se romantiza de repente este asunto, pero sí, yo creo que contra el tiempo por ahí el asunto, ¿no? Y por eso te digo, ya cuando a mí me dicen, ¿a ¿dónde puedo ir? Vete a URI, vete a URI, vete a DIF, Sí, ¿no? vete a estas instituciones en donde el recurso que tú estás brindando se invierte en la atención realmente, ¿no? Sí, claro. Iba por ahí el asunto con Teletón. Sí, Pero sí, profesionalmente, mis si respetos, tiene la ¿eh? oportunidad, aprovechenlo, No, sí, ¿no? sí, de verdad, si tienen la Claro, oportunidad, aprovéchenlo, disfrútenlo, porque sinceramente es una atención muy, muy buena, ¿no? Y sí, con resultados súper buenos. sí, no, sí es Yo así. no lo dudo, no, yo no pongo en tela de juicio eso, pero, pero lo que moralmente hay atrás, Sí, eso tras sí me mueve. bambalinas es Sí, eso sí me lo que mueve siempre va a mover. Y bastante. yo creo que también mucha gente lo sabe, ¿no? Mucha gente lo es de esas verdades ocultas, ¿no? Ujú. A voces. Y bueno, pues bueno, Fer, muchas gracias por Eso, platicar este ratito. Nos aventamos más de una hora, estuvo chido. fíjate. Igual y después nos aventamos, de acuerdo a lo que nos comente ahí la bandita, la gente, igual y sacamos una segunda parte Sin con dudas bronca. que tengan. Sí, sí, sí. Síganos ahí, denos like, ¿no? Estamos aquí en Capitán Gorila, en la sección Capitanes, un gran capitán. No, gracias, Maestro hermano. Fernando, algo para cerrar, algo que le quieras decir a la gente, no sé, un mensaje que tú quieras dar, libre, para despedirnos. Pues mira, yo considero que todos merecemos vivir en un contexto en donde existe equidad, en donde exista esta facilidad de oportunidades, en donde podamos vivir sin el miedo al juicio social y al juicio de las personas, al juicio de incluso de la familia, ¿no? Yo lo que les puedo decir, con lo que puedo terminar el día de hoy, es que si tienen la oportunidad de apoyar, de colaborar con una persona con discapacidad, sin discapacidad, con condición, sin condición, si tienen la oportunidad de dejar algo en esa persona, no la dejen pasar, inténtenlo, háganlo. A veces sale y a veces no sale bien, a veces nos equivocamos por querer estar ayudando a los demás, pues, a que seamos más, pero yo sí les digo que eh, intenten ser un poquito más humanos en este sentido. Lo platiqué en algún momento en otro podcast y les decía, en algún momento de la vida todos vamos a necesitar de todo. Claro, Y cuando eso sucede, cuando necesitan de ti y colaboras de la mejor manera y con la mejor intención, te quedas con la tranquilidad de que el día que necesites a alguien, en algún momento te van a tender la mano
y van a colaborar contigo, ¿no? Entonces, eh, todos necesitamos de todos. Claro, Y si nosotros vamos bajo ese entendido, pues seguramente vamos a llevar de una mejor manera, vamos a hacer más llevadero este tránsito por la vida, ¿no? aquí aplica la de la unión hace la fuerza, ahora sí que aquí Exactamente. aplica. Pues bueno, ahí Sí, está. sí, sí. El maestro Fernando, muchas gracias. Recuerden que este podcast es para los capitanes, gente que es especialista y bien rifada en lo que hace, no necesariamente tiene que ser famoso. Muchas veces hay personas que no son reconocidas y que son mucho mejor que gente que está ahí en las luces. Pero bueno, un placer, amigo. Nos vemos muy pronto. Puñito, Hermanito, gracias, puñitos hermano. todos. Gracias, bandita. Puñitos Denle todos. like, denle suscribirse, Sí, denle a la porfa. campanita, por favor, compartan porque esta información sí es muy, muy importante. Cuídense Cámara. mucho. Dale. Bye. Bye. Gracias.